El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Tributación Aduanera. Profesor Dr. Daniel Alata Quispe. Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Buenas noches, bienvenidos al Diploma de Tributación Aduanera. Mi nombre es Daniel Alata Quispe, soy abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y estaré a cargo del desarrollo de este diploma. La tributación aduanera la hemos dividido en 6 módulos, siendo el primero de ellos los supuestos introductorios de operaciones que repercuten en el pago de tributos. Asimismo, haremos referencia al comercio internacional de mercancías y a la actividad aduanera. Entre los supuestos que nos vinculan con el pago de tributos tenemos los siguientes. Una empresa importa un lote de carbón para utilizarlo o consumirlo como combustible de sus hornos en su proceso productivo. Como se aprecia, estamos frente a una operación de importación o de ingreso de mercancía al país cuya finalidad será su consumo. Les adelanto que este tipo de operación implica el pago de tributos, como lo veremos más adelante. Un segundo supuesto, se trata de una empresa que importa una máquina perforadora para mejorar la productividad minera y reducir los riesgos en sus operaciones, por un periodo de 6 meses que dura la actividad de perforación. Si bien se trata de un ingreso de mercancía al país, el ingreso será temporal, por un periodo de 6 meses, para cumplir una finalidad distinta. El tratamiento tributario de esta operación será diferente del anterior y lo veremos más adelante cuando desarrollemos el régimen de admisión temporal. Un tercer supuesto es el de una empresa que importa una nueva línea de prendas deportivas de un proveedor polaco, con novedosos diseños de una marca protegida, respecto de la cual se acuerda pagar un derecho de licencia o regalía al dueño de la marca en París. No solo se trata de una importación de mercancía, sino que la mercancía tiene un elemento importante. Cuenta con un signo distintivo, una marca, respecto de la cual se acuerda pagar un derecho de licencia o regalía por su uso. Se va a efectuar un pago adicional por derecho de regalía. Ese monto tiene que ser considerado y sumado a otras cantidades que forman parte de la base de cálculo o la base imponible sobre la cual vamos a liquidar tributos, como lo veremos más adelante. Es un supuesto que va a repercutir en el pago de tributos, pero con esa precisión. Cuarto supuesto, al fiscalizar a una empresa comercializadora de ventiladores, se detecta que ésta importa partes de ventilador, solo hélices, motores, por ejemplo, acogiéndose a un arancel de 0% por cada una de ellas, para finalmente armarlas en el país. Con ello, evita que se aplique el arancel del 11% que es aplicable si el producto hubiera ingresado en estado terminado. Este ejemplo supuesto vincula el pago de tributos con el arancel de aduanas. ¿Por qué? Porque el arancel de aduanas establecerá el porcentaje o la alícuota sobre la cual voy a calcular los tributos aduaneros y demás impuestos que se pagan cuando las mercancías ingresan al país. En su momento lo veremos. Quinto supuesto, un profesional de la salud extranjero ingresa temporalmente al Perú para efectuar una campaña médica trayendo consigo su instrumental médico y también su equipaje de mano.
Se trata de un profesional que ingresa temporalmente al país y trae dos tipos de mercancía, su instrumental médico y el equipaje de mano. Ambos bienes tienen implicancias tributarias, tienen un tratamiento tributario específico en el marco del reglamento de equipaje y menaje de casa. En su momento lo veremos. Seguidamente, un ingeniero peruano retorna del extranjero para dedicarse a un proyecto empresarial, para lo cual acoge su equipo profesional a la Ley de Incentivos Migratorios, sin embargo lo transfiere dentro de los 5 años siguientes a su ingreso. Existe una regulación que permite que peruanos retornen al país beneficiándose de aranceles cuando ingresan su equipo profesional, pero existe el compromiso de no transferirlos dentro del plazo de 5 años. Las consecuencias jurídicas, como el pago de los tributos por haberlo transferido dentro de esos 5 años, lo veremos en su momento cuando hagamos referencia a la Ley de Incentivos Migratorios. Por último, una empresa importa teléfonos celulares fabricados en China. Al llenar la declaración aduanera de mercancías, manifiesta su intención de acogerse al acuerdo de promoción comercial entre Perú y China, el TLC con China, sin presentar el certificado de origen que acredita el origen chino de esa mercancía para beneficiarse de los aranceles. Pero como no presenta el certificado de origen, tuvo que pagar el total de los derechos arancelarios sin ninguna rebaja. Sin embargo, pasa un año y cuando ya cuenta con el certificado de origen, su asesor le comunica que aún pueden solicitar los beneficios de dicho tratado en un momento diferente. ¿Será posible ese tipo de solicitud en un momento posterior? Lo veremos en el acápite o en el módulo 6 referido a las preferencias arancelarias. Como vemos, estos supuestos introductorios son muy domésticos del día a día y que nos permiten vincular la materia aduanera, las operaciones aduaneras con el pago de tributos. Ahora bien, no olvidemos que las operaciones aduaneras como la de importación se dan en un determinado contexto, en un contexto de comercio internacional de mercancías, específicamente tratándose de una compraventa internacional. Una compraventa internacional que vincula a dos sujetos, a un comprador y a un proveedor. El proveedor es el que vende, el que exporta la mercancía, mientras que el comprador es quien la importa. Podemos citar un ejemplo de un proveedor chino y un comprador peruano. Luego de que se ponen de acuerdo, luego de que negocian y se expiden documentos como una cotización, como una orden de compra, llegan a un acuerdo, establecen una compraventa internacional de mercancías, para lo cual la mercancía tiene que desplazarse de origen desde China hacia Perú, hacia destino. Ese traslado y las operaciones que surgen a partir de esta operación se denomina tráfico internacional de mercancías. Implicará que la mercancía sea cargada, estibada en un medio de transporte internacional, tenga que ser transportada internacionalmente, tiene que llegar acá al Perú y desplazarse hasta el local del importador. Ahora bien, hay participación de la autoridad aduanera porque efectúa el control tanto a la salida del país de origen como al momento de la llegada al país de destino. Pero a todo este conjunto de operaciones conexas al traslado de las mercancías se denomina tráfico internacional de mercancías. En este contexto se da la actividad aduanera.
Es importante recalcar que producto de este negocio, producto de esta compraventa internacional, se van a gestar documentación que es importante para fines tributarios. Por ejemplo, la factura comercial. La factura comercial que expide el proveedor o el vendedor de la mercancía proporciona información objetiva sobre lo acordado entre las partes, vendedor y comprador, específicamente sobre la forma y condiciones pactadas. Y va a expresar el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías. Este dato es importante porque el precio realmente pagado por pagar a la postre va a constituir el valor en aduana de la mercancía. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta el valor en aduana de la mercancía a partir de la información de la factura comercial? Porque el valor en aduana de la mercancía va a ser la base imponible o la base de cálculo sobre la cual voy a liquidar los tributos aduaneros y demás impuestos por la importación de mercancías. Entonces es muy importante este documento, factura comercial, que se gesta en el contexto de la compraventa internacional de mercancías y que tiene repercusión en el pago de tributos. De la misma forma, la documentación bancaria es importante porque la documentación que expiden las entidades financieras como los bancos son los documentos que acreditan el pago efectivo que se hace por las mercancías. Y como ya lo hemos señalado, el precio realmente pagado por pagar que se acredita con estos documentos tendrán repercusión en el pago de tributos porque constituyen el valor en aduana de la mercancía. Valor en aduanas que será la base de cálculo o la base imponible sobre la cual voy a liquidar los tributos. En conclusión, en el marco del comercio internacional de mercancías, con ocasión de una compraventa internacional de mercancías, se produce el tráfico internacional de bienes, la actividad aduanera, la cual considera estos documentos que se gestan como documentos comerciales y bancarios para la liquidación de tributos. La actividad aduanera está definida como el servicio que desarrolla el órgano del Estado encargado de controlar el tráfico internacional de mercancías de un país, pero también de velar que en él se cumpla el ordenamiento jurídico aduanero. Esta actividad aduanera está encargada en el Perú a la SUNAT. La SUNAT es quien establece el control de mercancías, personas y medios de transporte. Ustedes preguntarán, ¿pero también efectúa control de personas y medios de transportes? Efectivamente, establece el control de personas y medios de transporte en su relación con las mercancías. Por ejemplo, si una persona trae consigo mercancía del extranjero, la aduana establece el control de esa persona por el hecho de traer consigo mercancía. En el caso de un viajero, por ejemplo, en el Salón Internacional del Aeropuerto. Y también la aduana controla medios de transporte en la medida que estén trasladando o transportando mercancía. No solamente controla mercancías, sino personas y medios de transporte en la medida que se relacionen con mercancías, las personas y medios de transporte. Ahora bien, la aduana tiene como función velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico aduanero. Pero el ordenamiento jurídico aduanero está compuesta por una serie de normas o dispositivos legales de carácter nacional y de carácter internacional. Como por ejemplo tenemos en el marco nacional la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 1053, su reglamento aprobado por Decreto Supremo, la tabla de sanciones de la Ley General de Aduanas. ¿Por qué? Porque si se incumplen determinadas obligaciones
previstas en la Ley General de Aduanas acarrea la configuración de infracciones, las cuales a su vez generan la imposición de sanciones. Por ello mismo hay una tabla de sanciones de la Ley General de Aduanas aprobado por decreto supremo. De igual forma, tenemos el arancel de aduanas. El arancel de aduanas es el que va a establecer los derechos arancelarios. ¿Cuánto va a ser el porcentaje o la alícuota que voy a pagar por una mercancía cuando es importada al país? Y en el marco internacional tenemos normas como las comunitarias. Recordemos que Perú es parte de la Comunidad Andina de Naciones y el Perú ha transferido su soberanía a esta organización internacional para que esta organización internacional pueda pueda establecer normas de obligatorio cumplimiento en determinadas materias, como el control aduanero, los regímenes aduaneros y la valoración aduanera, así como otro tipo de ámbitos o de materias, como propiedad industrial, propiedad intelectual, pero en materia aduanera, valoración, regímenes y control aduanero, que son de obligatorio cumplimiento para nuestro país. En el marco internacional también están los tratados y acuerdos comerciales suscritos por Perú, los famosos TLCs o acuerdos de promoción comercial entre Perú y sus socios comerciales, que son otros estados. Tenemos TLC con China, con Japón, con Canadá, con la India, con distintos países, con la comunidad, con la Unión Europea, por ejemplo. Todos estos dispositivos legales conforman el ordenamiento jurídico aduanero principalmente. Existen otros, pero hemos nombrado los más importantes. Pero la actividad aduanera no solamente está normada en el ordenamiento que acabamos de ver, sino en nuestra propia Constitución. Establece aspectos de comercio exterior y aduanas y también aspectos tributarios. Dentro de los aspectos de comercio exterior y aduanas, tenemos que el artículo 44 de nuestra Constitución establece que es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente la latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas. Al hacer referencia a la política de fronteras, nos vincula a la materia aduanera, porque la aduana ejerce el control precisamente en los pasos de frontera, con ocasión del ingreso o salida de mercancías. Asimismo, el Estado promueve la integración, los famosos procesos de integración, como la Comunidad Andina de Naciones. Es un proceso de integración andino. Y como ya hemos señalado, la Comunidad Andina expide normas que son de obligatorio cumplimiento para nosotros. El artículo 63 de la Constitución prevé que la producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Hay libertad de contratación. Hay libertad de contratar entre un importador peruano y un proveedor chino. También hay aspectos tributarios importantes en la Constitución, como por ejemplo el artículo 74, que señala: los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo, en caso de delegación de facultades. Los tributos se crean, modifican o derogan por ley, establecida por el Congreso de la República. Pero acá viene una precisión: salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. La materia arancelaria se regula por decreto supremo, a través del Poder Ejecutivo. En concordancia con ello, el artículo 118 de la Constitución dispone que el presidente de la República regula las tarifas arancelarias. ¿Con qué tipo de norma? Con decreto supremo, como lo señala el artículo 74 de la Constitución.
Ello lo vemos manifestado en un decreto supremo, el 051-2020 del Ministerio de Economía, que tomamos como ejemplo, que se expidió en el marco de la pandemia y la declaratoria de emergencia sanitaria. Por ejemplo, tratándose del tipo de mercancía que vemos en la figura, vinculado a temas quirúrgicos, a temas médicos, en el contexto de la emergencia sanitaria, se modificó a través de este decreto supremo la tasa de los derechos arancelarios para esta mercancía. Se modificó de 6 a 0%, mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional y las prórrogas que ésta pueda tener. Se hace la precisión que una vez vencido el plazo de la declaratoria de emergencia sanitaria, la tasa vuelve a ser del 6%. En consecuencia, a través de los decretos supremos como el que vemos en pantalla, se puede modificar la tasa, la alícuota de los derechos arancelarios, de tal forma que se cumple lo previsto en el artículo 74 de la Constitución. Ahora bien, hay otro artículo de la Constitución referido a aspecto tributario, como es el artículo 19, con relación al régimen tributario especial que tienen los centros educativos. Se señala en él que en materia de aranceles de importación puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes si las importaciones son efectuadas por universidades, institutos superiores y demás centros educativos, pero siempre y cuando esas importaciones tengan relación con los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. Por ejemplo, si se importa laptops, computadoras para un laboratorio de un instituto superior, cumpliendo con los requisitos exigibles para este tipo de importación, procederá la inafectación de aranceles, este tratamiento de aranceles favorable para estas instituciones, porque estos bienes guardan relación con la finalidad educativa y cultural de estas instituciones. Diferente será el caso en que una universidad o un instituto superior importe un auto para uso particular del director de este centro educativo. Ese auto no va a ser utilizado para una finalidad educativa o cultural. Por ende, no puede ser beneficiado con aranceles con ocasión de su importación. En el año 2015, el Tribunal Fiscal emitió un pronunciamiento acerca de este tipo de importaciones efectuadas por centros educativos. A través de una declaración de importación, se ingresaba computadoras y accesorios. Y si bien estas mercancías estaban comprendidas en el anexo 3 del Decreto Supremo 046-97 EF, que permitía el acogimiento al beneficio de inafectación de este tipo, inafectación de tributos para este tipo de mercancía, este beneficio estaba condicionado a que se presente una resolución suprema refrendada por el Ministerio de Educación y por el Ministro de Economía y Finanzas. Sin embargo, no se presentaron estos documentos. Y como no se presentaron estos documentos, no se pudo tener el beneficio de inafectación de tributos para esta computadora y accesorios, que si bien guardaban relación con las finalidades educativas del centro educativo, pero la ley a su vez exigía que se tenían que cumplir con estos requisitos de presentar la resolución suprema. Aún así, posteriormente se expidieron decretos supremos en el año 2003 y 2004 que permitían el ingreso con beneficios de estas mercancías con la sola presentación
de la constancia de recepción del formulario presentado al Ministerio de Educación solicitando la aplicación de la inafectación de tributos, y que cuenten con opinión favorable de la asesoría jurídica del Ministerio de Educación. Ya no se necesitaba la resolución suprema, solo que se cuente con este trámite. Sin embargo, tampoco se había acreditado la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación ni la constancia de recepción del formulario solicitando la aplicación del beneficio. En consecuencia, el centro educativo que fue materia de este caso no se acogió a los beneficios establecidos en el artículo 19 de la Constitución. Y por último, en este módulo, es importante recalcar que si bien la tendencia universal es la reducción progresiva de aranceles, incluso su eliminación, es importante que los estados alternativamente puedan renunciar total o parcialmente a la aplicación del arancel, que es la tendencia universal para regular su comercio exterior. Pueden haber reducción arancelaria, eliminación de aranceles. El Estado puede renunciar total o parcialmente a la aplicación del arancel. Pero a lo que no puede renunciar el Estado es al control del tráfico internacional de mercancías, que es una labor esencial de la aduana. De tal forma que es inconcebible que un Estado deje de controlar lo que entra y lo que sale de su territorio, pues está en juego cuestiones vitales de orden público, como la moral, la salud pública, la seguridad nacional, la sanidad animal y vegetal. Por ejemplo, cuando se importa mercancía prohibida, como neumáticos usados, esa mercancía no puede ingresar al país. Cuando ingresa mercancía que puede dañar la capa de ozono, existen autorizaciones específicas para que esa mercancía pueda ingresar al país. Mercancía que ingresa al país que no está apta para el consumo humano no puede ingresar a nuestro territorio. Las armas, las municiones requieren autorizaciones especiales para ingresar a nuestro territorio. En consecuencia, la aduana no puede dejar de controlar lo que entra o sale de nuestro territorio, aunque sí puede renunciar totalmente a la aplicación del arancel. Hecha esta precisión, en los siguientes módulos veremos los supuestos específicos que acarrean el pago de tributos, el pago del arancel aduanero y los demás impuestos que se aplican con ocasión de la importación o ingreso de mercancías al país. Muchas gracias. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí, en reportetributario.com.